Por ello les voy a invitar que abran sus Biblias en el libro de Primera de Timoteo, de la epístola de Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 3 al versículo 7. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo en verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Oremos al Señor. Padre bueno, Señor, que estás en los cielos y también en medio de nosotros, Señor. Eres tú un Dios omnipotente que también nos bendices con tu presencia en un lugar donde nos congregamos para alabarte, glorificarte como pueblo de Dios. Señor, queremos que en esta noche tú nos hables con el poder de tu palabra, Señor. Sea tu Espíritu Santo ministrando cada corazón el día de hoy, amado Dios. Y en especial con el tema de la visión de expansión, Señor. Te pedimos, bendito Padre, que también utilices a tu Hijo, Señor. Pon palabras en sus labios que vengan de ti, en sus pensamientos, Señor, para que de esta manera, Señor, todos los presentes, entre visitantes y también creyentes, hermanos en Cristo, podamos realmente, Señor, seguir siendo transformados por el poder de tu palabra, Señor. Encomendamos este tiempo en tus bellas manos y que tu Espíritu Santo, Señor, haga su obra perfecta en cada uno de nosotros. Te lo pedimos, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios por este tiempo, por la oportunidad de seguir exponiendo la palabra del Señor. Y continuamos con la serie que en noviembre hemos empezado, Desafíos de una nueva visión. Y el tema de hoy es visión de expansión. ¿Y por qué es importante tener claro la visión de la expansión? Usted sabe que en diciembre se concluye la gran visión. Y a partir de enero, esta iglesia avanza hacia la mega visión. Y en esa mega visión, la ampliación del evangelio, de nuevas iglesias, tanto aquí dentro del perímetro Cono Norte Callao, Lima Callao, Perú y el mundo va a ser muy intensa y que va a requerir que todos nosotros hagamos y contribuyamos con esta hermosa tarea. Así es que en esta lectura vamos a entrar en el pasaje bíblico. Quiero tocar 3 puntos el día de hoy. La visión de expansión en el corazón de Dios. La visión de expansión tiene un mensaje de salvación y la visión de expansión requiere compromiso. Son 3 puntos que vamos a tocar el día de hoy y vamos con la introducción. Decíamos que la importancia de entender claramente la visión de la expansión. Cuando nosotros queremos captar la idea de Dios y cuando entendemos que una iglesia realmente ha entendido la visión de la expansión, es cuando la iglesia se une al corazón y la visión de Dios de llevar el evangelio a toda criatura y pone a disposición todos los recursos posibles para lograr ese objetivo. La visión de expansión nace en Dios. Es Dios quien es el primero que desea que el reino de los cielos, la salvación, llegue a toda criatura. Pero Dios anhela que su iglesia, los cristianos, nos comprometamos y seamos parte de esa visión y podamos unirnos al corazón y a la visión de Dios. ¿Qué es? Que llegue el evangelio a toda criatura. Y las iglesias que entienden esto disponen todos los recursos humanos, logísticos, económicos para poder cumplir lo que Dios quiere y anhela, que es el evangelio llegue
a toda criatura. Por eso que cuando la iglesia enfatiza, hagamos misiones, oremos por las misiones, congreso de misiones, apoyar misiones, ofrenda para las misiones, hermanos, ¿qué estamos haciendo ahí? Nos estamos uniendo al corazón de Dios, nos estamos uniendo a la visión de Dios. Por eso es importante involucrarnos, ser parte de esta tarea. Y cada uno de nosotros podemos realmente ser partícipes. Por ejemplo, ahí vemos una imagen a través de las rodillas, a través de la oración, guerreros de oración, noches de clamor, tiempos en la cual nosotros ponemos en oración a todos nuestros misioneros, que están algunos de ellos, como hoy día estuvo nuestro pastor exponiéndonos, en el Medio Oriente, un lugar muy peligroso, y que él hoy día lo dijo, y lo tomé realmente, y la verdad que motiva a seguir orando, porque él decía: muchas de las cosas que me han pasado, que he visto la mano de Dios, es gracias a las oraciones de ustedes y de otras iglesias que están orando para que Dios obre en ellos. Amados hermanos, tú y yo, por medio de la oración, podemos contribuir a las misiones. Pero también hay otra forma, y es a través de las ofrendas misioneras. Porque esos misioneros necesitan, y lo dijo hoy día una vez más el pastor, que la necesidad de movilizarse, eso requiere inversión, eso requiere economía. Y cada uno de nosotros, comprometiéndonos con la ofrenda misionera, podemos ayudar para que estos siervos sigan avanzando, llevando el evangelio a otras personas donde tú y yo no podemos llegar presencialmente, pero a través de nuestras oraciones, a través de la economía, podemos llegar. Pero también con los pies, con aquellos que van, con aquellos que hacen, de repente se disponen a ir a un campo misionero, o aquellos que van de apoyo a los misioneros periódicamente, que es importante ese apoyo, ese compromiso de estar al lado de los misioneros y ayudarlos en esa tarea, porque no es fácil, hermano. Si estando en una iglesia grande, concurrida, hay soledad. Ya te imaginas un misionero solo en un pueblo hostil. Qué importante es la presencia de hermanos, qué importante es la ayuda de hermanos para poder seguir avanzando. Y también podemos, a través de las iglesias que envían, iglesias que tienen como compromiso enviar misioneros, enviar apoyos para que la obra siga avanzando. Pero otro punto importante que tenemos que tener claro en la visión de expansión, que Dios es el primer interesado en que toda criatura sea salva. El primer interesado es Dios, aún más que nosotros, es Dios. Quiero tomar dos textos bíblicos rápidamente. Cuando Dios, por ejemplo, le transmite su visión a Abraham, Génesis 12, del 1 al 3, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti, ¿qué dice? Todas las familias. ¿Se da cuenta? ¿Quién es el primer interesado? Es Dios. Por eso lo saca Abraham: sal de ahí, de tu lugar. Te voy a mandar a otro sitio, te voy a sacar de tu comodidad y te voy a enviar a un lugar, porque allá donde tú vayas, tú vas a ser de bendición. Pero tu generación va a ser de bendición a todas las familias de la tierra, amado hermano. Porque Dios está interesado en todas las familias. Porque Dios anhela que todas las familias conozcan al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Pero miremos en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo también hablando a sus discípulos. Miremos en Marcos 16:15, le dice, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Se da cuenta el énfasis de Dios? Dios quiere que todos lleguen a conocer el evangelio. Es el anhelo de Dios, es lo que Él quiere. Hechos 1:8 le dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta ¿dónde?
lo último de la... Entonces acá vemos, y hay muchos pasajes más, el primer interesado en que todos los hombres conozcan a Jesucristo, conozcan el Evangelio y lo conozcan a Él, es Dios. Amén. Dale palmas al Señor. ¿Cómo no estar agradecidos con nuestro Señor? Ahí hay un gráfico, pero ahí sale la cantidad de gente, millones y millones, que no tienen a Cristo y que necesitan escuchar el Evangelio de la salvación. Pasemos al primer punto, la visión de expansión en el corazón de Dios. La Escritura dice, en el versículo, pasaje bíblico que hemos leído, versos 3 y 4, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual, ¿qué dice? Quiere que todos los hombres sean ¿qué? Salvos y vengan al conocimiento de la... Mire, Dios quiere, Dios anhela. Por eso es que lo llamó a Abraham. Por eso que Jesús llamó a sus discípulos. Hoy ya no están ellos. Ahora está la iglesia de nuestro Señor. Amén. Dios anhela y quiere que toda la humanidad sean salvos. ¿Por qué Dios se interesa en los hombres? ¿Te has preguntado? ¿Por qué Dios se interesa en la humanidad? Hay algo que nosotros podemos remontar al Génesis y podemos ver desde la creación. Desde la creación, el único ser creado a imagen y semejanza somos nosotros, los seres humanos. Y Dios nos creó porque quiere tener comunión con los hombres. Por eso que cuando Adán y Eva fallaron, Dios no lo descartó. Dios no dijo, ya, le voy a levantar otros dos más. No, fue en busca de ellos. Y ellos contemplaron que estaban desnudos y les vistió, le hizo su ropita, todo para que estén cómodos. ¿Por qué? Porque ese es Dios. Porque Dios es un Dios de amor, ama a su creación y tú eres su creación. Y aquellos que están afuera, que no conocen a Cristo, que están lejos del Señor, también es su creación. Han sido creados a imagen y semejanza de Dios y que lastimosamente por el pecado viven en esa condición. Pero ahí es donde necesitan escuchar el Evangelio de la salvación, que es a través de la iglesia de Jesucristo. Dios diseñó el plan de salvación. Dios elaboró el plan. Los hombres no podíamos salvarnos, no había fuerza. Es más, la Biblia dice, no hay quien busque a Dios. Esa es nuestra condición. Somos moribundos espirituales que no tenemos fuerza para buscar a Dios. Y necesitábamos que Dios haga el plan de salvación. Él nos proveyó de su Hijo Jesucristo para que Él muera en sacrificio por cada uno de nosotros. Él designó desde antes de la creación del mundo a Jesucristo como Cordero para que muriera por ti y por mí. Y que gracias a su sacrificio podemos obtener la salvación y la vida eterna. Pero Dios quiere, dice, y vengan al conocimiento de la verdad. Porque esa verdad nos va a hacer libres. Porque al conocer la verdad nos daremos cuenta de nuestra condición espiritual. Y nos daremos cuenta que necesitamos buscar de Dios. Y necesitamos buscar al único que dijo que es el camino, la verdad y la vida. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dale palmas al Señor. Vemos entonces cómo Dios es el primer interesado, cómo Dios anhela que todos los hombres sean salvos. En 2 de Pedro 3:9, otro pasaje también que refuerza ese pensamiento, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Miren el énfasis, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos
Ese es el anhelo de Dios. Pero el hombre tiene libre albedrío, el hombre puede decidir. Algunos creen y otros no creerán. Pero eso no debe impedir que tú y yo llevemos. La visión de expansión tiene un alcance mundial. No debe ser excluido ninguna nación, ninguna etnia, ningún pueblo. Todos necesitan conocer del único y verdadero Dios. Y si tú y yo podemos apoyar para que un pueblo muy lejano, de repente olvidado de la sociedad, pero ahí hay hombres y mujeres que necesitan conocer el Evangelio, con tu oración, con nuestras oraciones, podemos ir abriendo puertas para que vayan misioneros y lleven el Evangelio del Señor a esa gente que necesita de Dios. El alcance mundial abarca toda la humanidad. Mira algunos textos rápidamente desde el Antiguo Testamento. Isaías 45, 22 dice: vuélvanse a mí y sean salvos, habitantes de toda la tierra. Todo. Luego dice: porque yo soy Dios y no hay otro. Isaías 49, 6: yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. ¿Se da cuenta el énfasis de Dios? ¿Hasta dónde quiere que llegue el Evangelio? Hasta lo último. Hasta la aldea más lejos que pueda haber, ahí quiere que Dios llegue. Lo que hemos de alguna manera trabajado en la sierra, en provincia, escuchamos esa frase que hay veces nos dicen: aquícito nomás, no. Y camina 2 cerras y ya no estás con la lengua afuera. Aquícito nomás. Y tú ves campos y sigues avanzando y a lo lejos ves, hay 4 o 5 casitas. Ahí al fondo hay gente que necesita de Dios. Y gracias a esos misioneros que caminan horas y horas para llevar el Evangelio a esas personas. Porque hermanos, a esas personas también le importa Dios. Amén. Luego dice 1 Juan 2:2: Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, dice, sino por los de todo el mundo. ¿Se da cuenta entonces? Dios nace en su corazón el deseo de que todos los hombres sean salvos. Es lo que Él quiere, todos. Es su anhelo, es su deseo. Por eso no escatimó dar a su Hijo. Por eso lo entregó sabiendo qué iba a pasar con Jesús. Pero era necesario, porque era el único que podía lograr pagar el precio para que tú y yo seamos salvos y libres de toda condenación. Por eso Jesucristo se convierte en el único camino hacia Dios. Amén. Le damos palmas al Señor por Jesucristo. ¿Qué sería de nosotros si Dios no hubiera mandado a Cristo? Si miramos nuestra vida pasada, ¿realmente buscábamos a Dios? Hasta que tuvo que pasar algo en nuestras vidas, un terremoto de esos, y nos hizo mirar a Dios. Pero Dios ya te estaba mirando. Dios ya estaba con los brazos cariñosos esperándote. Pero nosotros, como niños engreídos y terribles, le dábamos la espalda. Luego, seguimos rápidamente. Segundo punto. Este mensaje, la visión de expansión, tiene un mensaje. Y ese mensaje es el mensaje de salvación. Es un mensaje que trae esperanza y vida a la gente. Miren lo que dice versos 5 y 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Este es el mensaje que el mundo necesita escuchar. Esta es la verdad que el mundo necesita escuchar. No hay otro mensaje
que pueda llevarlos al encuentro de Dios. Ellos tienen que saber que el único que puede llevarnos al encuentro con Dios, el único que puede darnos vida eterna, el único que puede acercarnos y darnos esperanza es Jesucristo. Y Dios ha provisto a su Hijo para salvación nuestra. La humanidad, por causa del pecado, está separado y no tiene comunión con Dios. Y esa es la condición del hombre ante Dios. Por causa del pecado que entró al mundo, todos somos pecadores. Mire lo que dice: la naturaleza humana o el hombre está bajo condenación. Romanos 5:18. Y dice: por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Por Adán entró el pecado y todos los hombres somos pecadores por naturaleza. Así te consideres el mejor hombre, así te consideres el más moral de la sociedad o el más filántropo, déjame decirte que eres pecador y necesitas arrepentirte, porque estamos todos contaminados por el pecado. El pecado que entró al mundo nos ha convertido en enemigos de Dios, porque o eres de Dios o eres contra Dios. Y el pecado nos aleja de Dios y nos pone enfrente de Dios, porque nos convierte en enemigos. El pecado nos hace esclavos, mantiene en una esclavitud que muchas veces nos es tan fuerte que cuesta salir de esa condición. Y es importante entender que no hay nada imposible, porque Jesucristo ha venido a romper todo pecado, toda esclavitud, y no hay nada imposible para Él. Amén. El alcohólico puede ser libre, el drogadicto puede ser libre, el delincuente el corrupto puede ser libre, porque si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Luego también el pecado, la condición del hombre es sin Dios y sin esperanza. No hay esperanza. El pecador no sabe qué puede pasar después de su muerte. Enfrentar esa realidad de la muerte, ahí se ve, como se dice, cómo está nuestra condición espiritual. Por razones de trabajo he visto morir a gente. Y he visto morir a gente que se desespera, como quien dice: ayúdame, no quiero irme. Pero cuando Dios determina la hora, es la hora. Pero ¿por qué la gente parte así en desesperanza? Porque no tiene a Cristo. Porque sabe que al cerrar sus ojos, al abrir y cerrar este ojo y abrirlos, no sabe dónde estará. Pero el cristiano que cree en Cristo sabe que al cerrar estos ojos, sabe que va al encuentro de su Señor. Porque ese es el cristiano que tiene esperanza. Pero el que no tiene esperanza no sabe a dónde va. Y otro caso terrible es que el castigo eterno. Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La separación total. El castigo que Dios no ha preparado para los hombres, pero que lastimosamente muchos hombres irán porque rechazaron a Dios. Rechazaron a Jesucristo, no quisieron creer el Evangelio y por lo tanto ese es el castigo final. Pero Dios no quiere eso para la humanidad. Por eso envió a Jesucristo, para que por medio de Él podamos ser salvos. Amén. El segundo punto de este tema, de lo que es mensaje de salvación, ese es el problema del hombre. Pero ahora es la solución. ¿Cuál es la solución que Dios nos da? Primero, cuando Dios envía a su Hijo Jesucristo, nos está demostrando cuánto nos ama. Dice Romanos 5:8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Dios no solamente dice te amo, no, Dios lo demuestra. Y lo demuestra enviando a Jesucristo, a su unigénito Hijo, para que tome la naturaleza humana, para que siendo hombre sufra en la cruz el peor castigo que podía recibir un hombre, lo recibe Jesús. Pero Él lo recibe con amor, porque sabe que ese sacrificio nos va a bendecir a ti y a mí. Gracias, Señor. Porque ese sacrificio, los beneficiados somos tú y yo. Pero también este mensaje de salvación nos dice que solo hay un mediador, no hay otro camino. El mundo y el hombre busca diferentes formas de llegar a Dios. Algunos por sus obras, otros por su generosidad, otros por guardar ciertas costumbres. Pensamos que esa es la forma de llegar a Dios. No. La Biblia es muy clara a decir que el único camino que lleva al encuentro con Dios es Jesucristo. No hay otro mediador. La sociedad, el mundo ha levantado a muchos mediadores, pero no son como Jesucristo. Porque Jesús, siendo hombre, murió, pero se levantó de entre los muertos. Amén. Se levantó victorioso y gracias a Él tenemos vida eterna. Otra cosa importante que este mensaje de salvación contiene, que nos rescata de la condenación. Porque la Biblia dice, si crees en Cristo eres salvo. Si no crees, dice la Escritura, ya has sido, no dice serás, ya has sido condenado. Ya estás bajo condena. Estás andando en el mundo sin Cristo en condenación. Ya estás condenado. Pero en Cristo puedes ser libre de esta condenación. Porque Cristo ha venido a dar vida. Luego, este mensaje de salvación nos habla de la vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y cuando hablamos de vida eterna, no solamente nos centramos en la cantidad de tiempo, sino en la calidad de vida. Porque una cosa es vivir al lado de Dios y otra cosa es vivir en el lago de fuego. Son dos cosas diferentes. Ambos van a estar en la eternidad, pero mientras uno goza de la presencia del Señor, otros estarán sufriendo. Entonces, vida eterna no solamente es cantidad, es calidad de vida. ¿Qué escoges tú? La calidad de vida. Pero eso solamente es en Cristo Jesús. Este mensaje de salvación que Dios ha enviado a través de nuestro Señor Jesucristo, de sus profetas, ahora de su iglesia, hermanos, necesita ser creído, necesita ser recibido. Y por eso es necesario que nosotros como iglesia llevemos constantemente este mensaje para que la gente escuche y a través de ese oír pueda creer en el mensaje de salvación. Es importante entonces la tarea que tú y yo tenemos de llevar el evangelio para que la gente pueda creer. Porque si creen, serán salvos. Si no creen, ya han sido condenados. Entonces, amados hermanos, la visión de expansión tiene un mensaje de salvación. Y ese mensaje es la obra de nuestro Señor Jesucristo, que tú y yo hemos creído y que gracias a que hemos creído en esa obra podemos decir que somos salvos. Amén. ¿Cuántos salvos hay aquí? Dele palma al Señor. Tercero y último punto. La visión de expansión requiere compromiso. Dios anhela, Dios desea, Dios quiere. La pregunta es, ¿quién irá? ¿Quiénes lo harán? El apóstol Pablo, en el verso 7 del pasaje que hemos leído, mira lo que él dice. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Interesante, Pablo reconoce que es un predicador,
reconoce que es un apóstol y reconoce que es un maestro. Interesante, porque qué importante es conocer para qué estamos aquí en la tierra. Pablo sabía hacia dónde tenía que ir. Pablo sabía cuál era el destino, cuál era el destino que Dios lo había trazado a Pablo. Y miren, Dios, antes de que Saulo recibiera, creyera en Cristo, antes de ello ya Dios tenía un plan con Dios. Porque Dios tiene un plan de vida para cada uno de nosotros. Dios quiere usarte en estos tiempos. Tú eres importante para Dios en estos tiempos. Tú eres una parte del cuerpo de Cristo que necesitamos que entres en funcionamiento. Porque el día que tú entras en funcionamiento, la iglesia empieza a movilizarse, la iglesia empieza a caminar cuando cada uno reconocemos nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. Miren lo que dice cuando a Pablo, Dios tenía un plan ya ministerial con Pablo. Hechos 9:15 dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Quién le está diciendo? El Señor le está diciendo a quién. Ananías. Ananías estaba asustadísimo, sabía quién era Saulo. Dice: no, este me va a matar, Señor, me estás mandando, Señor, a la trituradora. Y el Señor le dice: tú no te preocupes, ese león que tú conociste ahora es un gatito. No te preocupes, porque el Señor lo ha transformado. Y Ananías va y lo ministra y lo ayuda a crecer a Pablo. Pero ya Dios tenía un plan para la vida de Pablo. Así también Dios tiene un plan para tu vida. La pregunta: ¿has descubierto el plan que Dios tiene para ti? ¿Has entendido para qué Dios te ha salvado? Hermanos, no es por gusto. Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. Y es importante que tú entres a lo que es la visión de la expansión. Pablo no solamente se conformó con el llamado, sino que fue responsable. Reconoció cuál era su ministerio, pero no se quedó a dormir. Se puso en acción y puso todo lo que pudo. Miren lo que dice 1 Corintios 9:16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Pablo sabía que había sido llamado para ser predicador. Y él usa la palabra ay para ver ese sentimiento de que si no lo hago, pobre de mí. Porque, hermanos, un día tú y yo daremos cuenta al Señor. Un día estaremos en el tribunal de Cristo. Y ahí Dios nos dirá: yo te di este don, ¿qué hiciste con ese don? Tendremos que responder por cada ello. Pablo entendió y él sabía: yo soy predicador y no puedo quedarme tranquilo, no puedo quedarme con brazos cruzados. Yo tengo que predicar, yo tengo que salir a las calles, yo tengo que hablar de Cristo. Yo no puedo dejar de proclamar de Cristo. ¿Por qué? Porque soy un predicador del evangelio. Por lo tanto, mi llamado es predicar. Y ay de mí si no lo hago. Era responsable Pablo con lo que Dios le había dado. Pero no solamente era responsable, sino que hizo todo el esfuerzo de llegar hasta donde podía llegar. Me gusta este texto, escogí una parte nomás, pero dice Romanos 15:19. Todo lo he llenado del evangelio de... Hermano, todo lo ha llenado. Eso indica que Pablo ha hecho un esfuerzo para trasladarse a esos pueblos y ahí predicar y llenar el evangelio. Y por eso Pablo decía: todo lo he llenado del evangelio. Yo te pregunto y me pregunto a mí mismo: ¿hemos llenado el evangelio nuestra zona? Porque cada uno de nosotros estamos en una zona. ¿Has llenado el evangelio tu zona? No. Entonces hay que hacerlo. Amén. Hay que hacerlo. Amén. Dale palmas al Señor. Hoy la iglesia tiene un llamado que es llevar la gran comisión. Hay un llamado que tú y yo hemos recibido del Señor
de predicar el evangelio en el mundo, de ir y hacer discípulos, y tenemos que hacerlo. Y no tenemos que poner trabas porque es nuestro deber, nuestra responsabilidad, para que otros conozcan el evangelio, para cumplir la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces oramos y decimos, Señor, quiero hacer tu voluntad? Una de las voluntades de Dios es que todos los hombres sean salvos. Entonces, eso no debe impedirme salir a predicar, a hablar de Cristo, porque eso es lo que Dios quiere. Tenemos que asumir esta responsabilidad. Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Van a creer cuando oigan. Y van a oír cuando alguien predique. Ahora, ¿cómo van a creer si no han oído? ¿Por qué? Porque no hay quien predique. ¿Te das cuenta qué importante es predicar? Y no es necesario que aprendas homilética, tantas cosas. Si puedes, apréndelo. Pero hermano, la mujer samaritana dio su testimonio. Nada más. El endemoniado gadareno le dijo a Jesús, yo quiero ir contigo. Y dijo, anda, ve y dile a tu gente, a tu familia, lo que Dios ha hecho contigo. Testimonio. Porque ese es el mensaje de vida. Porque la gente en nuestro entorno nos conoce o nos conocía como éramos y ahora como somos en Cristo Jesús. Amén. Por eso es importante, iglesia, levanta tu mirada. Mira a la gente con ojos de compasión. Jesús le dijo a sus discípulos, ¿no decís vosotros aún falta 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Ya están listos para las cosechas. ¿Sabes? Si empezáramos a hacer así por zona, empezáramos a levantar nuestra mirada, pero con ojos de compasión, no ojos juiciosos, sino con ojos de compasión, con ojos de misericordia, a esos delincuentes, esos drogadictos, esos que están dando la vuelta, los miraríamos de otra manera. Iríamos en busca de ellos y le diríamos que Jesucristo los ama. Porque ese es el mensaje de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Amén. Dale palmas al Señor. Cerramos, conclusión. La visión de expansión, según este pasaje, nace en el corazón de Dios. Es Dios el primer interesado. Segundo, la visión de expansión tiene un mensaje de salvación que la gente necesita escuchar y que tú y yo estamos llamados a proclamar. Tercero, la visión de expansión requiere un compromiso, que tú y yo asumamos nuestra tarea, seamos responsables y hagamos el esfuerzo necesario para que se cumpla la voluntad de Dios y para que más hombres y mujeres lleguen a conocer el evangelio de Jesucristo, para que más hombres y mujeres conozcan quién es Dios, para que más hogares que están siendo destruidos por el pecado vengan y conozcan que Jesucristo es el Salvador, y ese hogar que antes reinaba el caos, reine la paz, reine el amor, porque Cristo reinará en ese hogar, porque no hay nada imposible para Dios. Iglesia, tú y yo lo sabemos. El drogadicto del barrio tiene solución en Cristo. El alcohólico tiene solución en Cristo. El extorsionador tiene solución en Cristo. El pecador tiene solución en Cristo. Necesitamos mirar con los ojos de Dios, sentir con el corazón de Dios para ir en busca de ellos. El mensaje que tú y yo debemos llevar al mundo es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. No hay otro. Miren ese cuadro que está ahí en la diapositiva. Miren ese cuadro, como el hombre, para llegar a Dios hay un gran abismo que los separa. Porque el pecado nos separa, nos aleja de Dios.
Y así hemos estado tú y yo, hasta el día que nos hablaron de Cristo y ya no vimos un abismo, vimos un puente. Vimos un puente que nos lleva a la presencia de Dios. Y ese puente es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Así es que, iglesia, hagamos todo dale palmas al Señor. Hagamos todo el esfuerzo. Tú y yo prediquemos. Si no se convierte, déjalo, es responsabilidad de ellos, pero ya hablaste. Ahora acércate a tu encargado zonal, dile: quiero llenar mi zona de Cristo. Quiero llenar mi zona de Cristo. Cargocéalo mañana, tarde y noche, whatsappéalo, lo que sea, pero ponle eso, sentir. Enciende la llama del corazón. Porque, amados hermanos, el mundo muere en el pecado. Quiero cerrar con esta historia. Escuché de un pastor que contaba la historia de una madre que ya estaba próximo a morir, y en sus últimas horas decide llamar a sus hijos para despedirse de cada uno de ellos. Entra a su cuarto el primero, lo abraza y dice: hijo mío, ya estoy pronto para partir, pero no te preocupes, nos volveremos a encontrar. En esa gloriosa mañana nos encontraremos. Lo abrazó, se despidió de mamá. Entra el segundo hijo y le dice lo mismo: hijo mío, no te preocupes, pronto nos veremos en esa gloriosa mañana. Entra el tercero igual, el cuarto, y así llega el último. Llega: mamá, hijo mío, hoy es la última vez que nos vemos. Nunca más nos volveremos a ver. Mamá, ¿qué estás diciendo? Mamá, yo quiero estar contigo, con mis hermanos. ¿Cómo a mis hermanos les has dicho que te vas a ver en esa gloriosa mañana? ¿Sabes por qué nunca me voy a volver a ver contigo? Porque tú has rechazado el evangelio que yo te he hablado. Porque tú has rechazado el mensaje de salvación, hijo. Por eso no irás donde nosotros iremos. Tus hermanos creyeron en Cristo y yo un día me encontraré con ellos. Pero contigo nunca más, hijo. Hoy es el último día que nos vemos. Y el hijo desesperado abraza: mamá, no. Yo también quiero estar contigo y con mis hermanos. Pues, hijo, el único camino es que creas en Jesucristo como tu Señor y Salvador, porque es el único que puede sacarte de muerte para darte vida, y vida eterna, y vida en abundancia. Amados hermanos, cuánta gente está siendo enviada al infierno, pero cuántas personas necesitan que tú y yo levantemos la voz, proclamemos el evangelio, y así podamos ver más personas salvas para la gloria del Señor. Ponte de pie. Vamos a alabarle al Señor. Tu nombre proclamamos, Jesús, en lo alto estás, sobre el enemigo, sobre toda autoridad, sobre mi familia. Sobre el enemigo, sobre toda autoridad, sobre mi familia, proclamo el nombre de Cristo. Tu nombre proclamamos, Jesús, en lo alto estás.
Señor, gracias. Gracias porque un día llegó el Evangelio a nuestra vida. Gracias porque usaste a las personas o iglesias para yo creer en Cristo. Y ahora mi responsabilidad es llevar a otros para que conozcan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Hola, gracias por mirar este video. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Quiero animarte a darle like si te gustó el video, hacer un comentario y por supuesto compártelo para que juntos podamos ser de bendición para nuestra ciudad, para nuestra nación y para el mundo entero. Que Dios te bendiga.